El himno de Yo quiero andar con Cristo, amén. Quiero oír su voz, obedecer su palabra. Y bueno, pues estamos entrando en el tema del mes de noviembre, hermanos, que tiene que ver con dar frutos para Dios por amor. Y vaya, hermanos, que el himno acomoda todas las cosas y es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, el que obra. Quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y quiero que abran, por favor, ahí, veo, versículo 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Yo creo que me faltó un poquito más de café en esta tarde, entonces. ¿Ya están ahí, hermanos? A nuestro hermano Daniel le faltó decir, hermanos, pero también apaguen a Morfeo, ¿ok? que no nos gane, a ver, hermanos. Ahí está. ¿Ya están ahí, hermanos? 23 y 24. Dice en la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guardará mis palabras, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Pedimos que bendigas este tiempo, Señor, en tu palabra y nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a comprender tu verdad. Quédate con nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y te doy gracias por la iglesia que, Señor, se reúne en esta tarde para saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdame a mí, tu siervo, a ser de bendición. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Vaya que para introducir los temas del mes, pues sí necesitamos, hermanos, como siempre, una base, depender de una base bíblica, obviamente, para ver sobre lo que vamos a hablar durante el mes con la ayuda de nuestro Dios. Y en este pasaje de la Escritura vemos al Señor Jesucristo preparando a sus discípulos. Él ya no iba a estar de manera física con ellos, porque ya estaba obviamente escrito que nuestro Señor Jesucristo moriría en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día, y obviamente ascendiera al Padre, y en base a eso iba a enviar el Espíritu Santo, hermanos. Pero el Señor está preparando a los discípulos y les enseña una gran verdad, y es lo que quiero predicarles en esta tarde, hermanos. El título del mensaje es sencillo: la evidencia del amor verdadero. Ese es el título del mensaje, la evidencia del amor verdadero. El Señor, hermanos, está enseñando una gran verdad, y así de sencillo, así de práctico. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y vaya, hermanos, que el amor que agrada a Dios no se expresa meramente con emociones, porque vaya que somos a veces muy románticos, ¿verdad? A veces somos muy sentimentalistas. Pero el amor, hermanos, el amor que agrada a Dios no se expresa solo con emociones. Leíamos la carta a los Corintios. Vaya que todo Dios lo acomoda en el sentido de que tanto la carta de lectura bíblica como algunos himnos, hermanos, estaban conectados. Y ahí está, 1 Corintios 13. Y ahí es clarísimo, hermanos, que el amor verdadero se expresa, se manifiesta. Amén. No solamente consta de decirle a alguien te amo, porque para eso pues cualquiera lo hace, sino que, hermanos, en realidad el amor a Dios se basa en obediencia práctica. No solamente es emoción, no solamente son palabras, sino que es obediencia práctica.
Y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Así es que preste mucha atención, por favor, mis hermanos. No quiero tardar mucho tiempo, solamente 2 horas. ¿Okay? Entonces, aquí. Vamos a la palabra de Dios. Y hermanos, y en primer lugar quiero decirles que el amor verdadero se demuestra en la obediencia. Y ahí está, claro, hermanos, claro, el Señor está diciendo de antemano. Respondió Jesús y hablando con sus discípulos les dice: si alguno me ama, dice, mis palabras guardará. Y está hablando en plural porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es importante. Toda palabra, cada palabra. Por eso es que está en plural. Amén, hermanos. Y si aún así estuviera en singular, sabemos que se refiere al contexto de toda la escritura, de todos los libros que la palabra de Dios nos presenta. Así es que, en base a esto, amar es obedecer. Amar, hermanos, es obedecer, no solo sentir, porque muchas veces nosotros confundimos. Y la verdad es que todos tenemos en ocasiones un sentimiento, un sentir, un deseo, y vaya que muchas veces nos quedamos en eso, ¿sí o no, hermanos? Tenemos un deseo de servir a Dios, tenemos un deseo de obedecer a Dios, y vaya que a todos nos pasa. A todos nos pasa porque muchas veces tenemos ese deseo de querer hacer las cosas bien, de obedecer a Dios en sus mandamientos, pero no meramente se basa en un sentir, sino que se basa en la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es que nosotros pongamos por obra lo que hemos aprendido del consejo de Dios. Y quiero que vea 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Mire, ahí está lo que dice la escritura. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice la escritura, dice la palabra de Dios: porque este es el amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Mire, que guardemos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. O en esto consiste, se lo voy a parafrasear y se lo voy a decir en otras palabras. En esto consiste que en verdad amemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra. Y enseguida, hermanos, todavía nos anima y nos dice las escrituras, y sus mandamientos no son graves, o sea, no son difíciles de llevar, no es pesado, algo gravoso, lo dice también, hermanos. Y sabe cuando nosotros vemos la palabra de Dios como algo gravoso, como algo pesado, como algo tedioso, difícil de llevar, cuando no amamos en verdad. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando no amamos en verdad. Fíjese que, hermanos, el amor tiene mucho que ver en esto. El amor sincero, el amor ágape, el amor incondicional. Vaya que esto tiene diferentes aplicaciones y lo aplicamos en muchas cosas, pero en el aspecto de amar verdaderamente a Dios, siempre nos va a llevar a obedecerle a Él. No hay que sacarle la vuelta, no hay que darle tantas vueltas. No, es así de sincero, es así de práctico. Si amamos a Dios, pues vamos a hacer lo posible. ¿Por qué? Por obedecerle, obedecer su palabra. Pero cuando no hay amor, hermanos, cuando realmente no hay amor, no le daremos importancia a lo que Él dice. Si usted se va a Juan, el Evangelio de Juan, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, pero vamos al capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 10, el Señor, hermanos, lo vuelve y lo repite una vez más. Lo vuelve a decir. Vean lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, ¿qué dice? En mi amor. O sea, verdaderamente amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra. Dice la escritura,
como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, no hay otra cosa. El reflejo de nuestro amor sincero hacia Dios se va a basar en nuestra obediencia a su palabra. Así nada más, hermanos. Y esto nos lleva a entender lo que significa guardar, lo que implica guardar, porque nosotros estamos acostumbrados y nos quedamos con esa palabra de que guardar es decir, bueno, voy a poner esto aquí porque lo voy a guardar, ¿verdad? Y nos olvidamos después en dónde lo dejamos. ¿A quién no le ha pasado eso? Que andamos ahí atareados, ¿dónde lo guardé? Y lo dejé bien guardado que no lo encuentro. Ay, y nos pasa, ¿verdad? Que no encontramos ni el salero porque lo guardamos. Y la verdad, hermanos, es que la palabra guardar implica tres cosas. Implica, primeramente, recibir esa palabra con fe. O sea, que nosotros, hermanos, realmente creamos que esto proviene de Dios, que esto Dios lo está diciendo. Y para eso necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe, porque allá afuera hay mucha gente que ha leído la Biblia pero no la cree. Jacobo capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice. Jacobo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, vea lo que dice, recibir con mansedumbre. Esa mansedumbre implica docilidad, hermanos. Implica obediencia. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Y vea, hermanos, vea cómo la palabra de Dios nos está llevando a aplicar esa mansedumbre, hermanos, que a su vez esto nos lleva a tener un estado de fe y confianza en lo que ha dicho Dios. Porque si no hay mansedumbre, entonces empezaremos a alegar. Entonces empezaremos a debatir, empezaremos a estar en contra de lo que Dios dice. Pero cuando hay mansedumbre, la misma mansedumbre nos lleva hacia aplicar la palabra de Dios con fe en nuestras vidas. Guardar, por lo tanto, implica no solo recibirla con fe, sino también recordarla con fidelidad. Dice la Biblia ahí en el Salmo 119, versículo 11, hermanos. Vamos para allá. Salmo 119, versículo 11, pasaje conocido. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón, corazón es mente. He guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, es recibirla con fe o con mansedumbre, recordarla con fidelidad, pero sobre todo, lo tercero es exteriorizarla, o sea, reflejarla en nuestra vida diaria. Lucas 8:15, vamos para allá, mis hermanos. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Dice la palabra, Lucas capítulo 8, versículo 15. Y la semilla, se lo estoy ahí, hermanos, porque eso es lo que habla el contexto de la simiente, la parábola de la simiente, que es la palabra de Dios, lo dice ahí en el contexto, hermanos. Dice, y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué pasa, hermanos? Y llevan fruto en paciencia. O sea que guardar la palabra de Dios implica recibirla con mansedumbre, por lo tanto la recibimos por fe, la recordamos con fidelidad para no pecar contra Dios, hermanos, en nuestra vida, pero también la ponemos en práctica. Esta palabra, hermanos, que recibimos de Dios, la vamos a practicar en la vida diaria, porque creemos que proviene de Dios. Así es que cuando un hijo ama verdaderamente a su padre, obedece, pero lo obedece no por miedo,
no por miedo, sino porque confía en su amor. Confía en el amor que el Padre tiene a su Hijo, hermanos, y que sabe que lo que le está pidiendo es por su bien, porque sabemos, hermanos, que cualquier padre en buen juicio siempre procura el bien de sus hijos. Amén. Nunca queremos el mal hacia ellos. Por lo tanto, las indicaciones, los mandatos que le damos son para su beneficio. Así es que, hermanos, decir amo a Dios sin obedecer es mentir literalmente a Dios, intentar mentirle a Dios. Así es que el verdadero amor hacia Él no se mide simplemente con palabras, sino con acciones, y eso es a lo que nos lleva las Escrituras. Volvamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, y quiero que pasemos al segundo punto. Hemos visto que el amor verdadero se demuestra en la obediencia. Pero fíjese qué tremenda bendición que ese amor verdadero hacia Dios va a producir un fruto que nos beneficia, obviamente a cada uno de los hijos de Dios. Dice ahí en el mismo versículo 23, 14:23, si alguno me ama, mis palabras guardará. ¿Y cuál es el resultado de esta obediencia? Mi Padre, ¿qué, hermanos? Le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces, hermanos, la obediencia produce comunión con Dios. La obediencia produce comunión con Dios. Así es que, hermanos, el resultado del amor obediente hacia la palabra de Dios, obviamente va a ser esa presencia en nuestra vida continua, en el sentido de tener su gracia, en el sentido de tener, hermanos, su respaldo en nuestra vida. Y lo mismo lo dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, que si nosotros permanecemos en Él, permanecemos en amor, hermanos, Dios está en nosotros, Dios está con nosotros. Así es que nosotros podemos tener la confianza y la seguridad de que si obedecemos su palabra, tendremos su favor en nuestras vidas, tendremos su aprobación, tendremos su gracia. Y vaya, hermanos, que eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, la gracia de Dios, el favor de Dios para con nosotros en todo, obviamente, lo que hacemos. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor en Revelación, capítulo 3, versículo 20, había sucedido algo muy triste en la iglesia. El Señor estaba afuera tocando la puerta de esa iglesia porque lo habían desechado. Y qué triste es ver, hermanos, que esa iglesia podría estar siendo prosperada, pero no bajo la cobertura y la gracia de Dios, sino que realmente, hermanos, ellos habían desechado a Dios de sus vidas. Esto quiere decir que ellos quisieron seguir con sus propios pensamientos, con sus propias filosofías, con sus propias, hermanos, ideas en su vida, y por lo tanto desecharon la palabra de Dios. Y sabe que esto es lo que está sucediendo mucho en nuestros tiempos. Esto es lo que está sucediendo mucho en nuestros días. Desde los púlpitos, hermanos, ya solamente se predica pura psicología para hacer sentir bien a la persona, pero no para mostrarles la voluntad de Dios. En los púlpitos hoy en día ya tenemos muchos mentores, muchos coaches o muchos hermanos que nada más están tratando de ayudar emocionalmente a las personas, pero sin llevarlos a un cambio verdadero, de solamente hacerles sentir bien. Y están desechando la palabra de Dios. De muchos púlpitos, hermanos, hoy en día ya ni siquiera se abre la Biblia. Ya ni siquiera se abren las Escrituras. Ya, hermanos, solamente es un diálogo, es un escrito, es algo que se predica, si lo podemos llamar como predicación, pero en realidad es una charla, un discurso meramente secular. Y en donde ya se desecha la palabra de Dios, en otros púlpitos, hermanos, ya nada más se cita un versículo de la Biblia. Y en base a ese versículo se
se da una enseñanza de 1 hora o de 1 hora y media y la verdad es que todo lo que se dijo fue meramente psicología. Ideas del predicador sin tener un sustento, un respaldo bíblico. Y hermanos, en estos tiempos estamos cayendo en eso. Se está desechando a Dios y se está desechando a través de ¿qué? De hacer a un lado su palabra. Y por eso es que la iglesia de la Odisea estaba desechando a Dios. Porque no querían obedecer su palabra, sino que meramente querían seguir sus propios pensamientos. Y hermanos, y ese es el peligro en el cual pues nosotros corremos, hermanos, el peligro en el cual también podemos llegar a estar expuestos, porque muchas veces le damos preferencia a nuestras filosofías, a nuestros pensamientos, a nuestros ideales, hermanos, y por lo tanto hacemos a Dios a un lado y perdemos su gracia de nuestras vidas. Qué triste es eso, ¿no, hermanos? ¿Estamos aquí, hermanos? Qué triste es llegar a ese punto. Vamos al tercer lugar. En Juan capítulo 14 estamos viendo que qué tan importante es demostrar, hermanos, con evidencias ese amor verdadero hacia Dios. Y ahí en el versículo 24 nos dice la palabra de Dios nos dice, el que no me ama, así de claro, hermanos, el que no me ama, ¿qué dice, hermanos? No guarda mis palabras. Y Señor lo repite y lo afirma. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. O sea, no podemos engañarnos. Amén. Mire, hermanos, si se trata de hacer un examen, pues tenemos que hacer ese examen en nosotros, ¿no? Y si alguno quisiera medir su nivel de amor hacia Dios, pues ahí está, ¿no? ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto realmente amo a Dios? La palabra de Dios dice, hermanos, que el que no ama, no guarda ¿qué? Sus palabras. Y el Señor está estableciendo una diferencia muy clara, hermanos. Una diferencia muy clara. No hay amor sin obediencia. No hay comunión sin sujeción. Y el Señor lo expresa bien determinante en Primera de Samuel. Mire, vamos para allá. Primera de Samuel, hermanos. En el versículo 15. Capítulo 15, perdón. Primera de Samuel, capítulo 15. Todos conocemos la historia de Samuel. Amén. ¿Qué hizo Samuel? ¿Todos pasaron por clase de escuela dominical? No, no todos, ¿verdad? Pero conocemos la historia de Samuel, la hemos leído. Hermanos, y ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, vemos que Saúl desobedece a Dios. El Señor había dado instrucciones de que no ofreciera sacrificio, que esperara a Samuel. Y pues Saúl intentó hacer bien. Mire, hermanos, intentó hacer bien porque no quería que el pueblo hiciera otra cosa. Y la verdad es que cuántas veces hemos hecho lo mismo. Y dice, hermanos, ahí en el versículo 19, ¿por qué pues no has obedecido la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz del Señor. Achis, ¿cuándo fue? Y fui a la jornada que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema. Usted sabe que el anatema es lo maldito, lo que Dios había dicho, no toques, no traigas. Y todavía, ¿para qué? Para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Mire cómo acomodó todo Saúl. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con
los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor. Es como, hermanos, es como aquel que dice: oh Señor, tú sabes que estoy haciendo bien porque estoy viendo las predicaciones desde aquí, desde la casa, y no importa que vaya a la iglesia, Señor, pero no estoy haciendo mal porque estoy escuchando palabra de Dios desde mi casa. ¿Estamos aquí, hermanos? Pues ya, o sea, le estamos cambiando, lo estamos distorsionando. Hebreos 10:25 dice: no dejando nuestra congregación, como algunos la tienen por costumbre. Entonces, cualquiera puede acomodar, hermanos, sus ideas a lo que Dios ha dicho. Y la verdad es que no vamos a engañar a Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe, hermanos. Él sabe lo que está pasando por nuestra mente. Y vea lo que el Señor le dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de hechicería, y la obstinación es como iniquidad e idolatría. Vea cómo compara a Dios la desobediencia, hermanos, la rebelión a su palabra, lo que Él ha establecido, lo que Él ha dicho. Dice que es, hermanos, semejante a la hechicería, semejante al pecado de hechicería, y la obstinación es como iniquidad e idolatría. O sea, cuando nos obstinamos a querer hacer lo que nosotros queremos, cuando ya Dios ha dicho: no lo hagas, no hagas esto. Es como practicar hechicería. Es como caer en iniquidad e idolatría. Es algo tremendo, ¿no? El desobedecer, hermanos, el mandato de Dios. Por cuanto tú, dice, has rechazado la palabra del Señor, Él también te rechazó para que no seas rey. Qué tremendo. Entonces, hermanos, no hay amor si no hay ¿qué? Obediencia. No hay comunión si no hay ¿qué? Sujeción. Y obviamente, hermanos, el desobedecer demuestra un amor fingido. Y Saúl obedeció parcialmente a Dios, no lo obedeció totalmente. Pero también, hermanos, es tan importante que nosotros podamos medir nuestro amor hacia Dios. Vaya que cuando se trata de prometerle a Dios, amarle, para eso somos bien buenos, ¿sí o no? Somos muy buenos. Le prometemos a Dios: Señor, yo te voy a amar, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo y estoy dispuesto a hacerlo todo, y Señor, bla, bla, bla. Pero muchas veces es como en el matrimonio, ¿no? Le decimos a la esposa que le amamos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo hemos hecho, esposos? Le decimos a la esposa: no, mi amor, te amo, sí, te amo. Pero cuando ya nos pide que hagamos algo por ellas, nos cuesta, ¿sí o no? Como dijo aquel: no sabes lo que dices. ¿Estamos aquí, hermanos? Y lo mismo, la esposa puede decir: amo al esposo. Ay, mi amor, no, sí, te amo. Pero ¿cómo reacciona cuando le pide su platillo favorito? Ay, ya me metí en problemas, ¿verdad? O no, los esposos no tenemos platillos favoritos, no tenemos ni el padre, va, pero menos platillos favoritos. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo reacciona? Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amor? Llevo tanto tiempo queriendo que me hagas esto para comer. Y la esposa ahí viendo Temu, Shane y todo. Ignorando al marido, ¿verdad? Y todavía, sí. Y el esposo: hermano, ¿qué te parece si me haces esa comida para el siguiente mes? Oh, sí.
lo ignoró totalmente, porque llegó el día que según acordaron hacerlo, pero como estaba amando más a Temu y Shane y todas esas aplicaciones, ¿se quiere, hermano? Lo ignoró totalmente, lo ignoró y según dijo que sí lo amaba y que le iba a hacer lo que quería, y total que llega el tiempo y no hizo nada. ¿Por qué? Porque estaba pensando en otras cosas. Amén. Y así pasa muchas veces. Nosotros decimos amar y expresamos amar y pareciera que estamos prestando atención a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, pero cuando se trata de aplicarlos en nuestra vida, es ahí cuando fallamos. ¿Sí o no? Fallamos, hermanos. Nos cuesta trabajo. Entonces, un amor, hermanos, sincero va a reflejar una obediencia hacia Dios sin excusas, sin pretextos. Amén. Que tenemos que venir a la iglesia, hacemos lo posible por estar en la iglesia. Amén. Que tenemos que servir en alguna área en la iglesia, hacemos lo posible por estar sirviendo. Amén. Que tenemos que dar para la obra de Dios, hacemos lo posible y hacemos sacrificio para dar para Dios. Amén. Pero cuando no amamos, hermanos, pues nada de eso se va a manifestar en nuestras vidas. Así es que la obediencia privada, y con eso termino, la obediencia privada es la prueba pública de nuestro amor sincero para con Dios. Y es ahí cuando realmente se demuestra que sinceramente le amamos. Así es que, hermanos, tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios y analizar nuestras vidas, si realmente estamos amando o no a Dios. Y el reflejo de nuestro amor sincero es tomar en serio su palabra y decir: Señor, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Amén. Y no tenemos que sacarle la vuelta, y lo vamos a hacer porque lo dice Dios. No lo dice alguien más, lo dice Dios. Así es que, hermanos, Dios no nos pide perfección. El Señor no nos pide perfección, sino que Él nos pide disposición para obedecerle. Que tengamos un corazón dispuesto en obedecer su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a amarle con sinceridad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Pedimos, Señor, que